Un saludo para todos aquellos que nos están escuchando en esta hora. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos y vamos a ver el capítulo 11 del verso 22 al verso 26, donde dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra que es alimento para cada uno de nosotros, el pan de vida y el agua de vida, que es la palabra de Dios Jesucristo, la palabra encarnada. Te damos gracias, Señor, y bendecimos este tiempo. Rogamos que por tu Espíritu Santo abras nuestro entendimiento, nos des luz, nos des claridad, Señor, y que todo aquello, Señor, que necesitamos aprender y vivir en nuestras vidas sea un hecho. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este breve pasaje, el Señor Jesucristo les recuerda a sus discípulos el enorme privilegio de poder acceder a la oración y por medio de la oración acceder al poder de Dios. Y esta lección precisamente fue en la mañana del miércoles de la Semana Santa. Recordemos que el Señor y los discípulos caminaban de Betania hasta Jerusalén. Y como vimos la vez anterior, en el camino precisamente de Betania a Jerusalén, el día anterior el Señor había maldijo una higuera y esta higuera había quedado estéril. Y recuerden que era la anticipación de la destrucción futura del templo y, y del juicio que Dios traería sobre el pueblo de Israel. Es interesante pues hacernos la pregunta por qué el Señor aquí en este momento Él habló precisamente acerca de la oración y en este momento, esos momentos ya tan cercanos a su muerte. Y pues según el Señor Jesucristo pues había una necesidad fundamental para dar esta instrucción, porque unos días después, unos días más adelante, el Señor ya no estaría en forma de carne humana con sus discípulos. De ahí la necesidad y la importancia de orar. Y el Señor les enseña de manera específica los elementos de la oración, como ya lo había hecho allá en Mateo capítulo 6, verso 19, cuando el Señor les enseña a orar. Ahora, mientras el Señor Jesucristo pues estaba con sus discípulos, Él pues les daba o les apartaba todo lo que ellos necesitaban, la provisión, la dirección, la protección, la corrección, y los instruía. O sea que todo lo que tenían, o todo lo que necesitaban más bien lo tenían con el Señor Jesucristo, pero cuando el Señor Jesucristo no estuviera, ellos verían la necesidad urgente de la oración. Ahora, pero esta experiencia que que los discípulos tenían de la presencia permanente y continua del Señor Jesucristo, del Maestro, ya en unos días Cristo no estaría con ellos y solamente podrían acceder al poder, a la provisión del Señor, pues a través precisamente de la oración para suplir todas sus necesidades. De la misma manera, las generaciones posteriores también dependerían únicamente de la oración y tendrían que volverse totalmente dependientes del Señor Jesucristo a través de la oración. Y esto sería pues un cambio fundamental en la vida de los discípulos. Y precisamente el apóstol Pedro, ahí en su primera carta, capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. De tal manera que los discípulos tendrían que estar seguros de que el Señor Jesucristo los sustentaría a través de la oración.
Y esto pues sería un cambio muy fuerte en sus vidas. Miremos lo que dice el apóstol Juan allá en su Evangelio capítulo 14 versos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. De la misma manera, en el capítulo 15, verso 16, dice así la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. También en el capítulo 16, versos 23 y 24 del Evangelio de Juan, dice así la palabra del Señor: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y también el verso 26 dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Recordemos que el Señor Jesús y sus discípulos el martes en la noche regresaron a Betania, estaban en Jerusalén y regresaron a Betania. Y pues en la noche no se dieron cuenta de la condición de la higuera que el Señor había maldijo. Sin embargo, cuando ellos pasaron la mañana siguiente, pues vieron que se había secado desde las raíces y observaron lo que Pedro comentó. Lo que dice el verso 21 en Marcos. Dice: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora démonos cuenta que el paso de este comentario que hace el apóstol Pedro a una enseñanza sobre la oración pues parece algo abrupto. Pero vemos aquí un vínculo, que es la maldición de la higuera. Y esa maldición de la higuera pues demostró el poder del juicio divino, del juicio de Dios sobre su pueblo. Y démonos cuenta que tanto Pedro como los demás discípulos pues estaban maravillados, como dice allá el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, verso 20, que es el pasaje paralelo. Dice así la palabra del Señor: viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Ahora ellos querían saber cómo es que se desató ese poder de juicio divino. Y la respuesta pues del Señor fue que ese poder venía de Dios, como lo vamos a ver ahí en el versículo 22. Y que los discípulos precisamente podían acceder a ese poder por medio de la oración. Ahora, la confianza en la oración empieza al recordar cómo Dios ha mostrado su poder en el pasado. Y precisamente Moisés, allí en el libro de Deuteronomio, él insta al pueblo de Israel a estar recordando todo lo que Dios había hecho por ellos en el pasado, ya cuando ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Veamos algunos textos de estos. El primero lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 5, verso 15, donde dice así la palabra del Señor: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. También en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, donde dice así la palabra del Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y también en el capítulo 8, verso 18, dice así la palabra del Señor: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
De igual manera en Deuteronomio 15:15 dice así la palabra del Señor: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. Así y en muchos otros textos de Deuteronomio, Moisés se encargó al pueblo de recordar, de estar recordando todo lo que Dios había hecho por ellos en el pasado. De igual manera nosotros tenemos que ir también a la palabra y ver todo lo que Dios ha hecho en el pasado, no solamente con su pueblo Israel, sino también con cada uno de nosotros. De la misma manera también el profeta Isaías, allí en el capítulo 46 del verso 8 al 10, desafió al pueblo de Israel. Dice así la palabra del Señor: acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. También el salmista en el Salmo 105, verso 5, dice así la palabra del Señor: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. De la misma forma también David, cuando era perseguido por sus enemigos, él lo declara allí, Salmo 143, verso 5, donde dice así la palabra del Señor: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. También en el Salmo 77, Asaf, el salmista, manifiesta su desesperación, su intranquilidad frente al aparente abandono que Dios les ha hecho. Pero démonos cuenta que a partir de la segunda parte del verso número 11, dice lo siguiente: cuando él recuerda todos los actos pasados que Dios realizó por medio de su poder. Dice así la palabra del Señor: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. De tal manera que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, o sea, la historia que nosotros conocemos, y particularmente la historia de la iglesia, nos dan una base sólida en la cual podemos tener plena confianza en que Dios oye nuestras oraciones, en que Dios contesta las oraciones de su pueblo. Veamos lo que dice allá el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, verso 4, donde dice así la palabra del Señor: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muy bien, miremos el texto de Marcos 11:22. Dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Vemos que la respuesta del Señor a ese comentario de Pedro es: tened fe en Dios. O sea, es un llamado a que podamos confiar en Él, a no dudar de Él. Veamos entonces que la oración tiene un componente
teológico, que no se relaciona con la fe de la persona, sino que se relaciona con el carácter de Dios, de ese Dios vivo. Ahora, si queremos tener una vida de oración eficaz, pues se requiere confiar en el poder de Dios, entender cuáles son sus propósitos, conocer cuáles son sus promesas, conocer cuáles son los planes y conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque la oración se debe enfocar en exaltar, en honrar el nombre de Dios, en el avance de su reino, en que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Recordémonos que el Señor Jesús, allí en Mateo 6, versículos del 9 al 10, Él enseñó a sus discípulos a orar. Y parte de esa oración es que venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El problema es cuando la oración se hace de manera egoísta. Es una oración que no tendrá respuesta. Precisamente el apóstol Santiago, allí en su capítulo 3 de su carta, capítulo 4, verso 3, él nos advierte de esto. Dice así la palabra del Señor: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. De la misma manera, el apóstol Juan en su primera carta pues hizo hincapié en que la oración debe ser de acuerdo con la voluntad de Dios. Y lo menciona allí en el capítulo 5, verso 14, dice así la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el Señor Jesús también lo menciona allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 13 y 14, donde dice así la palabra: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, el apóstol Pablo precisamente dio un ejemplo de esa confianza en la voluntad de Dios y en lo que él venía haciendo en su vida. A veces pensamos que si nos ocurren cosas difíciles, que si tenemos problemas, que si tenemos inconvenientes, eso no es la voluntad de Dios. Pero miremos lo que dice Pablo aquí en Filipenses, capítulo 1, versos 12 al 14. Dice así la palabra del Señor: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. De tal manera que la fidelidad de Dios al permitir ese tremendo testimonio del apóstol Pablo aquí, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias tan difíciles que el apóstol Pablo estaba viviendo, eso animó a otros cristianos a confiar en Dios y a predicar con denuedo y con valentía el evangelio del reino de Dios. Muy bien, continuemos con el verso 23 de Marcos capítulo 11. Dice: de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Muy bien, la confianza en Dios es fundamental. Ahora, esa confianza no es algo teórico, es algo abstracto. Tiene que ser algo personal, tiene que ser algo práctico. Y démonos cuenta que el Señor Jesús aquí está haciendo una promesa. Y miremos cómo comienza la frase. Dice: porque de cierto. Esta es la misma palabra amén, que se usa muchas veces en el Nuevo Testamento para dar énfasis en lo que el Señor quería enseñar. Porque de cierto os digo que cualquiera, y aquí el término cualquiera pues se aplica a todos los creyentes. Ahora, cuando el Señor Jesús aquí habla de el monte,
pues el Señor no se está refiriendo a un monte en particular. Y pues lo más probable es que el Señor se está refiriendo a un monte hipotético, no literalmente. Fíjese que Jesús no estaba refiriéndose a echar físicamente una montaña al mar, porque esta declaración que el Señor Jesucristo hace, dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea que esta era una hipérbole o una analogía, que es pues una figura de lenguaje que su propósito pues es enseñar un principio espiritual. Ahora, el planteamiento que el Señor está haciendo acá es que cuando un creyente enfrenta un problema tremendo, un problema que no tiene una solución humana aparente, y como dice aquí, si no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que pida por medio de la oración le será hecho. Ahora, la duda de la que el Señor Jesús aquí está hablando no es de la fe propia de alguien, porque recordemos que la fe en sí misma no tiene el poder. Simplemente la fe nos lleva, nos permite acceder a ese poder de Dios. Aquí la advertencia que el Señor Jesucristo nos está diciendo es en cuanto a dudar de la naturaleza y el poder de Dios. Y precisamente el apóstol Santiago nos hace una exhortación con respecto a esto. Santiago capítulo 1 versos 6 al 8, donde dice así la palabra del Señor. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, la fe que se requiere para que el poder de Dios se active o se manifieste no tiene que ser una gran fe. Recordemos el evento cuando Pedro salió allí de la barca en medio de esa furiosa tempestad en el lago de Galilea. Tuvo la fe para salir de la barca, pero cuando estaba allí en medio de la tormenta, su fe falló. Eso fue lo que ocasionó precisamente que el Señor le dijera poca fe, como lo vemos allí en el Evangelio de Mateo capítulo 14 versos 29 al 31. Recordemos también el padre de un chico, de un muchacho que estaba endemoniado. Él expresó que tenía dudas en cuanto a Jesús, si él podía liberar o no a su hijo. Y después de que el Señor Jesucristo le dijera que si podía creer, ya el que cree todo lo es posible, ¿m? Pues fue una reprensión con respecto a su fe débil. ¿Y qué hizo? Inmediatamente el padre clamó al muchacho, clamó al Señor Jesús y le dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Así que esa fe débil, esa fe imperfecta, pues fue suficiente. Y el Señor Jesucristo echó fuera al demonio que estaba en este muchacho. También a los discípulos los reprendió por tener poca fe. Allí en Mateo 6:30, el Señor los reprende porque tienen poca fe con respecto a la provisión de Dios. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? De la misma manera también el Señor los reprendió a sus discípulos en cuanto al tema de la protección. Recordemos allí en Mateo 8:26 lo que dice la palabra de Dios. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. También los discípulos dudaron con respecto al poder de Dios y el Señor Jesucristo tiene que reprenderlos allá en Mateo capítulo 17, verso 20, donde dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá,
y se pasará y nada os será imposible. Y también los reprendió con respecto a esa habilidad de ellos para perdonar a otros. Miremos lo que dice Lucas, capítulo 17, versos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ahora podemos afirmar que nadie tiene una fe perfecta. ¿Ah? Hay siempre algo de duda, pero incluso en esa fe débil, eh, en esa poca fe, si es una fe reverente que lleva a tener la confianza en la persona y en el poder de Dios, pues es suficiente para hacer descender el poder del cielo. Muy bien, veamos ahora el verso 24 del capítulo 11 de Marcos. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que las promesas del Señor, todo lo que Dios promete a través de la oración, primero es necesario pedirlo. Por eso el apóstol Santiago, allá en su carta, en el capítulo 4, verso 2, dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y de la misma manera el Señor Jesucristo, allí en el Sermón del Monte, Él lo manifestó. Miremos lo que dice allá Mateo capítulo 7, versos del 7 al 11. Dice así la palabra del Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Ahora hay que tener en cuenta que la promesa que el Señor Jesús está haciendo acá de todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, no es una carta abierta que garantice que todas las cosas que se van a pedir, todas las peticiones, aún codiciosas y egoístas, van a tener respuesta. Ahora, la palabra de Dios allá en el Salmo 84, verso 11, dice que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Ahora, pero esas promesas y otras promesas similares, pues son limitadas. ¿Por qué? Porque todas y cada una de las peticiones que se hacen en oración deben ser coherentes, tienen que estar alineadas con la voluntad de Dios. Recordemos que el apóstol Santiago exhorta a los creyentes a que le pidan a Dios. Él dice, mire, ustedes no han recibido nada porque no han pedido. Y Santiago les dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice ya Santiago 4, capítulo 4, versículo 3. De la misma manera también el Señor Jesús, cuando estaba allí en Getsemaní orando delante del Padre, allá lo expresa Marcos, precisamente capítulo 14, verso 36, donde dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora, en varias ocasiones el Señor Jesucristo hizo énfasis en esta verdad a sus discípulos. Veamos el primer texto ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 13 y 14, donde dice así la palabra del Señor. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, o sea, es decir, conforme a la persona y al propósito de Jesucristo, dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. De la misma manera, allí en Juan 15, 7 dice así la palabra del Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en el verso 16 de este mismo capítulo 15 de Juan, dice así la palabra del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca,
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. También en el capítulo 16 de Juan, del Evangelio de Juan, versos 23, 24 y el verso 26, dice lo siguiente: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y el verso 26, en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Ahora, como cristianos, como creyentes, tenemos que abrir nuestros corazones delante de la presencia del Señor en oración, pero una oración que sea apasionada, una oración que realmente salga de lo más profundo de nuestro ser. Como lo declara el Salmo 62, versículo 8, donde dice así la palabra del Señor: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Ahora, todas estas oraciones deben estar limitadas por el deseo de que la voluntad de Dios se haga, no la nuestra. Una verdadera oración es donde se reconoce cuál es la voluntad de Dios. Y esa voluntad es más grande que cualquier otra. Esa voluntad de Dios es pura, es sabia. La voluntad de Dios es generosa, es compasiva. Y como dice también el apóstol Pablo allí en Romanos, es buena, es agradable, es perfecta. Muy bien, veamos ahora el verso 25. Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahora miremos lo que dice el verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora, este último verso, el verso 26, pues parece que no aparece en los manuscritos más antiguos y más confiables del Nuevo Testamento. Parece que fue prestado precisamente de Mateo capítulo 6, verso 15, y posteriormente en el tiempo se insertó en esta parte del Evangelio. Muy bien. Ahora, el mandato del Señor de perdonad si tenéis algo contra alguno, pues ahí expresa un componente moral en la oración. ¿Qué significa eso? Pues que perdonar a otros es una exigencia para los creyentes. ¿Por qué? Dice, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. O sea que el perdón el que hace referencia aquí no es el perdón eterno que acompaña a la salvación, ¿no? Cual no se basa en las obras y que no puede perderse. Aquí el Señor se está refiriendo a ese perdón relacional de los pecados que son parte de la vida diaria de los creyentes y que interrumpe pues el gozo de la comunión con el Señor. Y el lavado de los pies que el Señor Jesús hace a los discípulos allí en el aposento alto, pues precisamente ilustra esta diferencia. Vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 13, versos del 6 al 10, donde dice así la palabra del Señor. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí vemos que Pedro estaba aterrado ante la situación que se estaba dando allí de que el Señor Jesucristo le fuera a lavar los pies, que Dios en carne humana, el Mesías, ¿sí?,
fuera a realizar ese trabajo que era la tarea del más bajo de los esclavos, en lavar los pies a las personas que llegaban generalmente de visita a casa. Y por eso precisamente fue la protesta de Pedro. Y cuando el Señor Jesucristo le dice que esto era necesario para que tuviera parte con él, Pedro se fue ya al otro extremo y le pidió al Señor Jesús que le lavara no simplemente los pies, sino todo el cuerpo. Y el Señor Jesús contesta que aquellos que habrían sido bañados, es decir, quienes habían sido limpiados del pecado a través de la salvación que el Señor Jesucristo venía a traer, solo necesitaban lavarse los pies. Ahora esa limpieza completa que el Señor hace a quien redime, a quien otorga su salvación, no es que tenga que repetirse vez tras vez, pero, pero sí es necesario una limpieza diaria, ese proceso de santificación que debe darse, ese proceso de limpiar nuestras vidas de la contaminación del pecado, porque aún todavía estamos en la carne. Ahora, el pretender orar mientras en el corazón hay una actitud no perdonadora, pues esto es claramente pecado. Como la manifiesta el apóstol Pablo allá en su carta a los Efesios, capítulo 4, verso 32, donde dice así la palabra del Señor: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De la misma forma también lo expresa ahí el salmista en el Salmo 66, verso 18, donde dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. De tal manera que las oraciones de la persona que guarda una actitud de rencor, una actitud que no perdona a otros, esas oraciones no son escuchadas por Dios, esas oraciones no son oídas por Dios. Así que tenemos dos alternativas: guardar rencor, no perdonar, o perdonar y que nuestras oraciones sean respondidas, sean contestadas. Ahora, los discípulos captaron este mensaje de la importancia que tiene la oración. Recordemos que una vez que el Señor Jesús ascendiera al cielo, 40 días después de su resurrección, ellos se reunieron nuevamente. Miremos lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estas oraciones que estaba haciendo este grupo de discípulos serían contestadas precisamente en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendería sobre todos los apóstoles y sobre todos aquellos que estaban allí en el aposento alto. Y démonos cuenta que todos aquellos que estaban allí en ese aposento alto recibieron el poder para predicar el Evangelio. Y predicaron el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y fueron miles los que se salvaron. Y allí la iglesia nació. Ahora, hoy en día, si la iglesia quiere ver el poder de Dios que se manifieste en la vida de las personas para salvación y para vida eterna, es necesario que la iglesia ore. El apóstol Pablo se lo menciona allí a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 5, verso 17, donde dice así la palabra de Dios: orad sin cesar. Qué verso tan largo.
orad sin cesar. Ahora debemos tener en cuenta que la oración no es una presión al Señor de parte nuestra para querer hacer nuestra voluntad. Esas oraciones no tienen respuesta, esas oraciones no van a tener contestación por parte del Señor. La oración es ponernos de acuerdo con Dios, es conocer su voluntad, es pegarnos a los propósitos y a los planes que Dios tiene con nuestras vidas. Ahora, para conocer la voluntad de Dios es necesario conocer su palabra. La mejor forma de orar es a través de la palabra misma de Dios, la preciosa Escritura. Por eso es necesario conocer la Escritura, estudiar la Escritura. Va a ser nuestra oración más eficaz cuando nosotros vamos a la Escritura y comenzamos a entender y a conocer cuál es el plan, cuáles son los propósitos de Dios a través de lo que Él quiere hacer con nosotros para la vida también de otros. De tal manera que la oración es el arma más poderosa que tenemos los cristianos, por así decirlo, para mover la mano del Señor, para que el poder de Dios se manifieste y para que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como se hace allí en los cielos. Oremos, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por el enorme privilegio que nos das de poder acercarnos a ti a través, Señor, de la oración. Señor, que podamos comprender y entender, Señor, que las puertas, Señor, del cielo se abren, Señor, cuando tus hijos, Señor, claman a ti, ruegan a ti, según los planes tuyos, según el propósito tuyo, según tu voluntad. Por eso te pedimos, Señor, enséñanos tu voluntad. Llévanos cada día, Señor, a conocerla más y a que nuestras vidas cada día más se ajusten a esa perfecta voluntad tuya, Señor. Y como dice, Señor, en la oración del Padre nuestro, que se haga tu voluntad, así como se hace en los cielos, se haga también en la tierra, en cada una, Señor, de nuestras vidas. Te doy gracias, eterno Dios, porque nos das ese enorme privilegio de acercarnos a ti, de hablar contigo a través de la oración y pedir, Señor, todas estas cosas en el nombre glorioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén.